Colombia hoy enfrenta una larga lista de retos en materia de educación. En las últimas horas y durante su paso por nuestro país, el creador de las pruebas PISA puso sobre la mesa los avances y los desafíos que tiene nuestro sistema educativo. Resaltó que se requiere de mayor inversión y de una formación para la vida de millones de jóvenes. Le doy la bienvenida a Julián de Subiría, hoy director del Instituto Alberto Merani, educador e investigador. Doctor, gracias por estar aquí. Muy buenos días, cordial saludo. Doctor, bueno, vamos a empezar escuchando el análisis de Andreas Laker, el creador de las pruebas PISA y también representante de la OCDE. No veo como sorpresa que Colombia esté por debajo del promedio de la OCDE, porque la situación económica también está por debajo de los estándares que se necesitarían para tener educación de calidad. Sin embargo, dentro de las Américas, lo que vemos en Colombia es que durante los últimos 20 años ha habido una mejora continua respecto a su calidad educativa, tanto como sucede con otros países en total en la región. Solo hay 3 países que han demostrado una mejora continua, entre ellos Perú, Colombia y Brasil. Es decir, lo que veo es el vaso medio lleno, en vez de ver el vaso medio vacío. Y en ese sentido, los recursos económicos no están alineados tanto como la educación lo necesita. En las pruebas PISA se pueden evidenciar que los estudiantes colombianos tienen buena memoria, tienen buena retención en cuanto a los contenidos educativos que aprenden en el colegio. Sin embargo, el problema viene en el momento de aplicar esos conocimientos a la vida real. Tenemos que trabajar en ese sentido en conjunto y entender que la inversión en la educación es una inversión en el futuro, y el mismo mensaje va para el gobierno. Si hay una inversión en las escuelas, en los colegios y en la educación, es una inversión en la economía, en la democracia y en el futuro mismo. Si no atendemos los resultados que tengamos hoy en áreas rurales, donde se reflejan inequidades y diferencias marcadas, tendremos futuro marcado por la polarización de la economía y de la sociedad misma. Una larga lista de retos. Retomemos esa conclusión, doctor, y es que Colombia hoy tiene un sistema educativo con mucho potencial. Dice el presidente y creador de estas pruebas que los jóvenes son buenos para reproducir esos conocimientos que ven en las aulas, pero realmente que esto no es suficiente, que no ayuda para la vida real. Lo vamos a aterrizar con las pruebas PISA. El creador de estas pruebas manifestaba que Colombia tiene el vaso medio lleno, pero ocupamos en 2022, que fueron los últimos resultados que se conocieron, la posición 64 de 81 países. ¿Qué significa esto? Bueno, sin duda hay problemas muy graves todavía en la calidad de la educación. Podría dar 2 datos para ilustrar. En lectura, la mitad de los estudiantes no pueden entender 2 párrafos, cuál es la idea principal, la mitad, y solo 1 de cada 100 llega al nivel muy superior. Eso nos muestra un problema muy grave, por eso el puesto es 64 y uno intermedio en América Latina. Intermedio, vamos ahora a discriminarlo, el promedio del puntaje. Normalmente cuando uno presenta las pruebas de estado tiene una posición, pues acá pasa lo mismo. En matemáticas, el colombiano que presentó estas pruebas obtuvo 383 puntos en promedio. La OCDE dice que lo mínimo son 472. ¿Qué pasa con matemáticas? Bueno, en matemática el problema es el más grave en nuestro país. Los estudiantes tienen un énfasis, los docentes, la escuela, en la memoria, pero no en el pensamiento matemático. Un solo dato, el 72% de los estudiantes colombianos, o sea, 7 de cada 10, en 9º grado, básicamente no han entendido nada. Están en nivel 0 o 1. Este es el caso más grave en nuestro país. ¿Por qué? Por falta de trabajo en pensamiento matemático. Ahora, pensamiento crítico, lo que uno necesita un poco más para la vida, lectura y ciencias. ¿Qué nos da esta lectura? Bueno, en lectura hay algunas ciudades y algunas experiencias positivas. Tal vez el caso más destacado es Bogotá. Bogotá sí ha hecho en los últimos 20 años transformaciones pedagógicas y al mismo tiempo una inversión en infraestructura. Sería el caso más destacado junto con, por ejemplo, Tunja, donde hay transformaciones pedagógicas que han permitido un poco mejorar el nivel.
Andrés y Daniela Pachón tienen también una intervención, varias preguntas y sobre todo un panorama, una radiografía de lo que está pasando hoy, por ejemplo, en la ciudad de Bogotá. Compañeros. Nicolás, así es, porque la calidad de la educación en Bogotá siempre ha sido un tema de debate, no es un tema nuevo. Mientras las asociaciones de padres de familia critican los métodos académicos y también la falta de inversión, la Secretaría de Educación defiende sus modelos y además los programas de formación. Más de 700.000 niños y jóvenes estudian hoy en los 412 colegios distritales de Bogotá y sobre la calidad de la educación que reciben estos estudiantes, hoy se escuchan voces encontradas. Los estudiantes salen con el mínimo. Yo vi, por ejemplo, cívica, urbanidad, valores, toda la formación en geografía, historia. Hoy no ven nada de eso. Como docente también en una época me encontré con estudiantes que había que corregirles desde lo mínimo, desde saber leer, escribir, no tenían ni idea de hacer un análisis. Frente a otros países estamos muy mal en la educación, ha bajado, no estamos entre los primeros lugares y pues sí, la educación está un poco deficiente. Los representantes de los padres de familia de distintas asociaciones también tienen su posición sobre la calidad de la educación. Unos afirman que faltan herramientas, mientras que otros aseguran que lo mejor sería cortar la brecha entre colegios públicos y privados. Faltan herramientas, faltan instrumentos, falta interactividad, interconexión, falta en muchas instituciones educativas oficiales la luz, el agua, la dotación escolar. ¿Qué es lo que nos hace falta? Cerrar la brecha educativa. Tenemos una brecha bastante amplia entre la educación privada y la educación pública. Esto genera que haya diferencias no solamente a nivel ético, a nivel moral, sino también a nivel académico y a nivel de intelecto en los estudiantes de las diversas instituciones educativas. Desde la Federación hacemos la solicitud de que este gobierno haga un cambio en la reforma de manera de fondo, importante y urgente. La Secretaría de Educación Distrital defiende sus modelos, sus programas académicos y sus estrategias formativas. Además, asegura que la Secretaría cuenta con canales especiales para que la ciudadanía conozca los avances o pueda hacer sugerencias que ayuden a mejorar la educación en Bogotá. Escuchábamos las voces de los padres de familia y también de representantes. Ahora escuchemos precisamente la voz de la Secretaría de Educación de Bogotá, Isabel Segovia. En Bogotá estamos transformando la educación pública poniendo la calidad en el centro. En 2025 seguimos avanzando en el fortalecimiento de los aprendizajes fundamentales con el plan de lectura y escritura del nuevo programa de matemáticas y los planes de nivelación de aprendizajes que llegan a beneficiar a más de 140.000 estudiantes. Adicionalmente, para el aprendizaje de lengua extranjera, que estamos hablando de inglés, francés y portugués, acompañamos a 243 colegios, que es la mayoría de los colegios del distrito, con innovación tecnológica e inteligencia artificial. Los aprendizajes se ven fortalecidos también con la ampliación del tiempo escolar, que beneficia a más de 418.000 estudiantes con espacios pedagógicos, artísticos y deportivos. Esto quiere decir que más de la mitad de los estudiantes tienen apoyos complementarios. Mientras tanto, en el departamento del Chocó, la situación de la educación es compleja. Déficit en la planta de docentes, mal estado en la infraestructura de los colegios y el orden público son factores que afectan notablemente la calidad educativa. En aulas con grietas y techos en mal estado, sin agua potable y energía, sanitarios fuera de servicio y hacinamiento, así reciben sus clases todos los días 602 estudiantes de 3 bloques de la institución educativa Nuestros Esfuerzos en Río Sucio, Chocó. Muy deteriorados y eso no está permitiendo que algunos padres de familia y estudiantes tengan deseos de llegar acá a realizar sus estudios. Estos agravantes motivaron a la Defensoría del Pueblo a instaurar una tutela en contra del Ministerio de Educación, la Secretaría de Educación del Chocó y la Alcaldía de Río Sucio, exigiendo condiciones dignas de estudio. La situación emocional es enorme porque hay que estar pensando siempre en ese flagelo. Es una zozobra enorme que se vive en Río Sucio en el sector educación. Motivados por la superación, cientos de estudiantes rurales en este departamento atraviesan decenas de obstáculos para llegar a tiempo a sus colegios. Llegamos mojados, a veces con uniforme sucio, las medias malas, los zapatos dañados.
Lo importante era llegar a estudiar. Sí, señora. Según la Secretaría de Educación del departamento, por la falta de inversión y los fenómenos climáticos, la infraestructura educativa pasó de estado grave a crítico. Tenemos alrededor del 70% de nuestra infraestructura educativa en muy mal estado, y el segundo problema se concentra en que tenemos una planta de docentes y de administrativos que está en déficit. El déficit es de al menos 100 docentes, por eso trabaja con el Ministerio de Educación en un estudio técnico. Sobre todo a los proyectos educativos de infraestructura que ya han sido priorizados a través del Fondo FIE de Infraestructura Educativa, y que también podamos contar con una respuesta positiva a ese estudio técnico de planta. Cada año la Secretaría de Educación Departamental contrata más de 2.000 docentes indígenas. La petición al MEN son sus nombramientos, así se evitan interminables protestas por la falta de cumplimiento en los pagos. Uno pensaría que son dos realidades muy diferentes, Bogotá y el departamento del Chocó, pero tienen algo en común y es la calidad educativa que hoy está en riesgo. ¿Qué factores inciden para que esto hoy no se esté dando? Bueno, en realidad Colombia presenta enorme inequidad. Hay regiones que avanzan en infraestructura mucho, como las capitales, pero en la ruralidad la educación está totalmente abandonada. Los últimos 20 años se abandonó por completo la educación rural. Por ejemplo, en el caso de la pandemia fue muy grave, porque los muchachos no pudieron seguir estudiando. Se les robaron la plata de la conectividad. Hubo algunos maestros que hicieron esfuerzo, pero en general está muy descuidada la educación rural. Hubo un programa, Todos a Aprender, que se hizo en el año 2012, que es muy positivo, pero de resto ha estado muy olvidada. Ahora, no es solo la infraestructura, es también lo que aprenden por parte de los docentes, y ahí viene algo muy importante que también las pruebas internacionales muestran, y son las competencias que tienen los maestros. Hay una brecha también entre el sector rural, el sector urbano por la formación. Bueno, en el caso de la formación, Colombia presenta un problema muy grave. Al graduarse de la universidad, se aplican unas pruebas, que son las pruebas Saber Pro. En esas pruebas, en lectura, en razonamiento numérico y en competencias ciudadanas, los que van a ser futuros docentes obtienen los menores niveles. Eso quiere decir que la sociedad le encarga al que peor lee que enseñe a leer, al que peor razona numéricamente que enseñe matemáticas. Y en ese tema de la formación docente, la responsabilidad total es del Ministerio de Educación y del Estado. Y no ha habido ningún cambio en los últimos 25 años en los programas de formación de docente. Pero tú introduces un segundo aspecto, currículo. ¿Qué es lo que se enseña? ¿Qué se enseña? ¿Qué estamos aprendiendo? Sí, en realidad el currículo en Colombia tampoco ha tenido ninguna transformación importante. Son currículos muy poco pertinentes. Y nuevamente, en el tema del currículo, la principal responsabilidad es del Ministerio de Educación, que no ha convocado a rectores, a maestros, a investigadores, para que renovemos el currículo. Estamos muy atrás. Por ejemplo, en currículo, no hay un trabajo en torno a muy pocas competencias. Eso es un cambio que hay que hacer. Ahora veamos las estrategias que están implementando los colegios, especialmente en las regiones que muestran mejoría en la aplicación de las pruebas. Daniela. Sí, señora. Nicole, director, revisemos lo que está pasando en Bucaramanga. La ciudad universitaria de Santander es ahora también la ciudad con los jóvenes más pilosos de Colombia. Docentes y estudiantes aseguran que la estrategia es transformar esas formas de aprendizaje. En los últimos 2 años, 4 jóvenes santanderianos han obtenido puntaje perfecto en el examen. Aquí está el secreto para sacar las mejores calificaciones. Nos ponen a hacer tanto actividades creativas como intelectuales y donde nos permiten debatir y dar nuestras opiniones. Entonces eso hace que tengamos una gran confianza
y comienza a construirnos para un futuro mejor. Los responsables de la educación aseguran que han logrado aumentar el interés de los jóvenes con otras maneras distintas de evaluar y formando a sus docentes. En este caso, esquemas de evaluación completamente diferentes que permitan un poco afianzar el pensamiento crítico, tener un poco más de autonomía frente a la respuesta ante una prueba, ante una diferente estructura de un concepto. Docentes y directivos docentes cada vez más preparados, licenciados, magíster, doctores que están dispuestos a adaptarse a las nuevas realidades y a las necesidades que tienen nuestros estudiantes. En Bucaramanga, 7 de cada 10 estudiantes recién graduados del colegio avanzan de inmediato a la universidad gracias a los destacados puntajes en las pruebas. Hoy en día las pruebas lo que abren también es una ventana a hacer un razonamiento más contextual, ¿no? Más de qué está pasando en el mundo, para dónde van, resolver una situación, problema, por ejemplo, en áreas como sociales. Otras instituciones han optado por modelos educativos más sensoriales que conectan a los estudiantes con la ciencia a través del contacto directo con los animales. Un papá, un padre de familia se estará preguntando, pero ¿cómo logramos mejorar y recuperar todos estos aspectos que usted menciona? El dinero, la inversión y el presupuesto, ¿realmente se necesita? Bueno, Colombia ha invertido poco en educación. Desde el año 2000 al año 2021, la inversión se estancó, 4% del PIB, se estancó. En los últimos años hay que reconocerle a este gobierno ha aumentado la inversión, pero con un problema. ¿Cuál? Porque este año, decía el gobierno, teníamos 79 billones disponibles. Sí, sin duda ha aumentado la inversión en los últimos 3 años, pero la inversión se está yendo fundamentalmente hacia la educación superior. Uno no construiría un edificio y se dedicaría al 4.º y 5.º piso, sino a los cimientos. Colombia tiene que invertir más en educación, pero fundamentalmente en inicial, en básica y en media. Estamos muy atrás en inicial. ¿Y en oportunidad para las familias, para los jóvenes? Claro, un niño de 7 años que no tuvo educación inicial ya tiene una enorme desventaja frente a un niño que sí la tuvo. Los niños que no tienen educación inicial reprueban más años, leen peor, a nivel de interacción social tienen más dificultades. Invertir, sí, más, mucho más, pero sobre todo en básica e inicial. Para terminar, el factor familia, el factor social, lo que permea hoy a la nueva generación, ahí también hay un reto. Bueno, la tecnología, las pruebas nos dicen muy claramente que el país tiene que regular el acceso a la tecnología. En PISA, por ejemplo, los estudiantes que están entre 0 y 1 hora en red, realmente les va bien. Pero si están más de 1 hora, comienza a caer. 2 horas cae, 3 horas. Y en Colombia estamos encontrando niveles de adicción a la tecnología de 9, 10 horas. Debería prohibirse por completo en primaria y en básica el acceso a teléfonos inteligentes, sin duda, pero eso no basta. Hay que enseñar a leer críticamente, porque la lectura crítica y el pensamiento crítico son la mejor defensa para que no los manipulen y para que no les capten la atención como ya hacen las redes sociales. Para la vida, ¿no? Para la vida. Doctor, gracias por estar aquí echando lápiz con nosotros. Retos en educación. Bueno, a ustedes por abordar estos temas. Esto lo necesita la sociedad. Y sin duda es un trabajo en equipo. Estado, por supuesto, las instituciones educativas, los docentes y la familia.